decía mi esposo, queremos hablar del poder de la palabra, ¿verdad? Sabemos que la gente es usada por el Señor. Sabemos que mientras más disposición y más fe hay en el corazón de una persona, más el Señor puede usarlos. Y eso es impactante para nosotros. Pero también entendemos que lo que es poderosa es la palabra. Y para eso queremos ir a ciertos versículos que vamos a estar leyendo hoy, donde el Señor nos va a recordar qué importante es lo que nosotros hablamos. Y mientras hoy leía estos versículos, el Señor me traía a memoria. A mí me gusta mucho escuchar ciertos podcasts y alguna vez estaba escuchando una entrevista donde viene el entrevistador y le dice a la otra persona, mira, es que yo he visto que te ha ido muy bien. O sea, nada que ver en el ámbito cristiano, ¿verdad? Eran unos actores. Y le dice, te ha ido muy bien. Y le dice, sí, fíjate que la verdad es que yo he aprendido a decretar. Y he aprendido a llamar lo que no es como que fuera. Y todo lo atraigo. Entonces, desde que me levanto, empiezo a hablar, ¿verdad? Hoy me va a ir bien, hoy voy a tener, hoy voy a hacer, hoy voy. Y entonces eso es lo que llega a mi vida. Y dije yo, en ese momento hay ciertos principios que son universales, ¿verdad? Que como cristianos se nos olvida utilizar. Y la segunda cosa que me llamó la atención es que él decía, le dice el entrevistador, te ha ido muy bien, ¿verdad? Has tenido mucho trabajo, muchos proyectos. Y él le dice, la verdad es que sí, fíjate, pero lo que he visto en ti, le dice, es que tú siempre das, y tú siempre siembras, y tú siempre pagas. Entonces él decía, cuando nosotros nos hemos ido de repente a comer a un restaurante, yo digo, yo pago, yo invito, porque he aprendido que todo lo que yo siembro viene cosechado. Y dije yo, Dios mío, este hombre no es cristiano y está practicando los principios cristianos, los principios bíblicos, y están teniendo un efecto en su vida. ¿Cuánto más nosotros, como hijos de Dios, al practicar estos principios, vamos a ver esa cosecha y vamos a ver que Dios, como bien decía ayer la profeta Sandrita, la bendición no es solo lo económico, es tener salud, es que nuestros hijos estén bien, es que estén sanos, que estén libres de adicciones, que podamos nosotros abrir los ojos en la mañana, que podamos caminar, que podamos hacer una llamada y saber que la otra persona va a estar ahí para nosotros, que tengamos amistades, tantas cosas que son bendición para nuestras vidas que muchas veces pasamos por alto. Así que quiero que vayamos hoy a Génesis 1, 3, 5 y vamos a leer. Y dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. Dice, ¿Dios qué? Dijo, ¿verdad? Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el primer día. Entonces, ¿qué hizo Dios? Decir, hablar, dio una palabra. Vamos a Juan 11, 43 y 44, por favor. Y dice, entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Qué hizo Jesús? Gritó. Dio una palabra fuerte, dijo, habló, ¿verdad? Él pudo haber ido y tocarlo, él pudo haber orado en otro lugar, pero ¿qué hizo Jesús? Gritó una palabra. Y ahí podemos ver cómo pues realmente el mover profético, así es. O sea, ellos reciben esa instrucción y bueno, realmente el nivel profético es algo que el Señor dejó que todos deberíamos de anhelar. O sea, para nuestras vidas, no solo a través de alguien o de varias personas que lo tienen, sino también nosotros mismos. Y entonces así es, así como bien lo dice la palabra, ellos son usados y ellos dan esa palabra y ellos reciben esa revelación del Espíritu Santo para darnos esa palabra. Pero ¿qué viene a hacer esa palabra para nosotros? O sea, viene a animarnos, a exhortarnos para que sigamos adelante. Y realmente lo impresionante de esto es cuando uno recibe una palabra y es aquello que uno en la intimidad
le dice al Señor, le está pidiendo al Señor. Y es impresionante cómo vemos eso, cómo el Señor tiene todos esos detalles, cómo el Señor usa todos esos detalles para que nosotros sigamos creciendo. Y muchas veces, yo tuve una época muy complicada con la palabra porque yo recuerdo que estaba muy angustiado, me frustraba mucho y veía que no se cumplía, pero realmente el Señor me fue enseñando y realmente yo tengo, mis papás terrenales me pusieron un nombre y es José. Ese nombre el Señor lo afirmó en mi vida. Entonces yo entendí y siempre me decía, pues me mandaba palabra, pero él me dio una palabra muy específica y me dijo, lee la vida de José, lee como él, y realmente eso es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Él ha hecho ese caminar, o sea, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo realmente no he pasado en la cárcel, no he estado encerrado, pero yo me sentía así, yo me sentía en mi propia casa, en mis propias acciones, me sentía así. Y realmente eso vi que hizo la palabra profética, cambió eso en mí, porque era algo que me tenía realmente encadenado o tal vez frustrado. Pero si ustedes se dan cuenta, en la vida de José fue diferente, porque a pesar de que él estaba encerrado, él fue usado ahí, él sus dones, él tenía esa conexión. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros también tengamos esa conexión con Él. No importa en la situación que nos encontremos, no importa dónde estemos, sino que Él quiere conectar con nosotros. Así es. Podemos decir en los 2 versículos anteriores, ¿verdad? Claro, era Dios el que daba la palabra, era Jesús el que daba la palabra, ¿verdad? Y podemos creer nosotros, sí, pues ellos tienen el poder, es Dios, ¿verdad? Dios Padre y Dios Hijo, y ellos pueden hablar y hacer que las cosas sucedan. Y quiero leer este versículo, también es Jesús, Juan 11:43, Marcos 4:38. Y dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, o sea, tranquilo, descansando plácidamente. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces vienen, y también nosotros hay 2 formas de usar nuestra voz y nuestras palabras, ¿verdad? Los discípulos se levantaron gritando, estaban usando sus palabras para gritar, para expresar su temor, para decir, Señor, o sea, Jesús, levántate, por favor, nos estamos ahogando, nos vamos a ahogar, nos estamos hundiendo, ¿verdad? Usaron sus palabras para exclamar su angustia y su preocupación. Pero Jesús las usa de una forma diferente, ¿verdad? Él viene y habla. ¿Y le habla a qué? A la lluvia, a la tormenta, ¿verdad? Al problema. Y le dice silencio. Cálmense, a los discípulos, y el viento se detuvo y hubo una gran calma. Cuando nosotros usamos nuestras palabras correctamente, viene lo que decía mi esposo, esa tranquilidad, esa paz. La situación puede ser la misma, pero cuando nosotros usamos las palabras de una forma correcta, la situación cambia. ¿Cambia la situación? Muchas veces sí, a veces no. Los que cambiamos somos nosotros. Y mi hijo me decía en este versículo, ¿qué hubiera pasado si uno de los discípulos, en lugar de despertar a Jesús, es el que le habla a los vientos, a la lluvia, y les dice, deténganse? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes? Se hubiera calmado, definitivamente. El poder está en las palabras, el poder está en lo que creemos, el poder está en lo que declaramos. Y saben que muchas veces para nosotros es tan fácil hablar lo malo, es tan fácil creer lo negativo, es tan fácil leer una noticia mala, ¿verdad? Y repetirla. Pero ¿qué tal de las bendiciones? ¿Qué tal de lo que Dios ha prometido para nosotros en la Biblia? Andamos nosotros diciendo todos los días, mira, el Señor dice que me va a bendecir, mira, Dios dice que me va a sanar, mira, fíjate que tengo un dolor, pero yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida, va a hacer algo en mi cuerpo. ¿Somos así? ¿O estamos acostumbrados a hablar lo malo y a repetir lo malo?
Y es que hay un diseño que tenemos cada uno de nosotros y hay una estructura mental en cada uno de nosotros que se ha ido formando a través de nuestras experiencias, a través de lo que mamá y papá nos decía, a través de lo que la maestra en el colegio nos dijo, a través de lo que los compañeros nos decían. Ay, esta no entiende, ay, qué lenta, ay, qué bruta, ay, que se calle, ¿sí? O los papás, ay, es que me desesperas, ay, es que ya cállate, estate quieto, no te aguanto, ¿sí? A través de esas palabras se fueron formando ciertas estructuras mentales. Y la única forma en que podemos cambiar esa estructura es a través de la palabra de Dios, a través de esa palabra que va a venir e impacta nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Por eso muchas veces las situaciones son las mismas, pero cuando la palabra de vida y de verdad penetra en nosotros, transforma nuestras vidas y nosotros somos distintos ante los problemas. Así es, y podemos ver solo para fortalecer un poquito más este versículo. ¿Qué creen ustedes que Jesús les estaba enseñando a ellos, aparte de esa palabra que de esa pues orden que él estaba dando en la situación que ellos se encontraban? Creo que lo que estaba aparte mostrando era fe, porque realmente si no tenemos fe, las cosas tampoco van a pasar. El Señor puede dar una palabra, porque él, si se dan cuenta, él lo tuvieron que despertar y él dio la palabra, pero él tenía la confianza y la fe suficiente para hacer que se calmaran las aguas. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Y a mí me impresiona algo del evento que fue porque realmente en muchas de las reuniones que hemos tenido, y esto se lo digo específicamente a una persona de aquí, porque ellos vinieron el día de hoy, pero hay veces que ellos no han ido a los eventos y el Señor les envía una palabra. Y es impresionante porque yo digo, bueno, Brendita, es lo que está orando en la intimidad al Señor, es lo que le está pidiendo al Señor, y el Señor le está, a través de las redes que ahora nos podemos comunicar, le manda a decir esa palabra. Entonces digo yo, wow, es impresionante. Y realmente era, pues muchas veces cuando yo iniciaba en la fe, recuerdo eso también. El Señor, yo después le preguntaba, Señor, ¿por qué yo a veces no iba a ningún lado con mi esposa? Yo me quedaba en la casa y no voy a ir, y así era. O sea, cuando yo inicié, ahí anda tú y ahí que te vaya bien, ¿verdad? Y siempre que ella llegaba y mira, fíjate que el Señor te manda a decir esto. Yo, pues, y que, o sea, no entendía realmente el por qué él me mandaba a decir algo si yo no estaba ni siquiera ahí presente. Pero él realmente, como todos sabemos, el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe qué es lo que necesitamos, qué nos hace falta. Y a través de esa palabra, realmente yo fui, y esas palabras que él me enviaba y esas cosas que él me decía han ido fortaleciendo mi fe, han ido fortaleciendo mi confianza para estar hasta donde estamos, porque realmente eso es lo que nos queda, darle gracias a él por todo lo que él ha hecho. Y yo recuerdo hace unos días, Wichita acaba de cumplir años y nos reunimos. Y yo le decía a Wichita, porque estábamos platicando ciertas cosas, pero yo le decía, mira, Wichita, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que estamos tan preocupados por el mundo, preocupados por nuestras deudas, preocupados por nuestros hijos, pero ¿por qué no estamos preocupados que ya viene el Señor? Deberíamos de estar trabajando en nuestra santidad, en estar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, estar caminando sobre esa palabra. Pero el mundo nos distrae, el enemigo sabe cómo distraernos, sabe cómo apartarnos, y eso es lo importante de esto. O sea, lo que tenemos que entender, que tenemos que no solo aprender sino de la palabra, sino también crecer en ella, porque el Señor va a venir. Él va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros,
y realmente al final nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra vida y los dones y talentos que Él nos dio. Entonces, realmente eso es lo que tenemos que seguir trabajando en nuestra fe y llegar hasta la meta y no desmayarnos, sino seguir hasta el final. Así es. Vamos a ver en Primera de Reyes 17:1. Como les decía, a veces creemos, pues sí, ¿verdad? Era Dios y era Jesús hablando definitivamente. Ellos dan una palabra y la palabra se cumple, ¿verdad? Dios dijo que se haga la tierra, que se separe la oscuridad de la luz. O sea, iba a ser obediente todo, ¿verdad? Porque era Dios el que estaba hablando. Pero en Primera de Reyes 17:1 nos encontramos con un hombre que es Elías. Y dice, ahora bien Elías, quien era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Elías ese día? ¿Verdad? De primero reconoce a quién es Dios. Luego reconoce y dice a quién le sirve él. Y luego dice, da la palabra. Ni siquiera rocío, dice Elías. ¿Y qué pasa? Deja de llover. Años, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba escuchando un podcast y decía, era de la verdadera adoración. Y entonces viene uno de ellos y dice como que él ha llegado ahí por pura misericordia de Dios. O sea, nunca fue su intención el crecer en la alabanza, el adorar. O sea, él lo hacía genuinamente, ¿verdad? Era algo que él tenía en su corazón. Entonces dice que un día están en una reunión en una iglesia y empiezan a adorar y adorar y adorar y adorar. Y entonces empiezan a sumar todos los pastores, los que estaban ahí, los adoradores, y dice que entran en una atmósfera hermosa. Cuando los sugieres que estaban sirviendo, empiezan ellos también a clamar y adorar y empiezan a hablar sus lenguas. Dice que estaban pasando por una sequía muy fuerte en ese tiempo. Tenía mucho tiempo de no llover en esa ciudad, era en una ciudad de México. Cuando empiezan a oír el clac, 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 clac de las gotas de lluvia en el techo de lámina de la bodega donde estaban. Entonces dice que ellos empezaron así como, bueno, ¿verdad? Y después dice que era tan fuerte la lluvia, tan fuerte que les entró un temor. Entonces ellos dicen, muchas veces nosotros vemos a Dios como ese Padre, qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Está aquí para bendecirme. Pero cuando nosotros tenemos realmente la noción de quién es Dios, y entonces dice que lo impresionante fue cuando empezaron a ver en las esquinas adentro de la bodega, ¿cómo se llama? No es escarcha, lo que llueve, granizo. Entonces le dice el otro joven que estaba con él, le dice, habían goteras. Y le dice, no, todo estaba cerrado, la bodega estaba recién remodelada. Era la presencia de Dios que estaba causando algo en ese lugar. Y si bien la presencia de Dios nos transforma, nos anima, nos llama, también trae ese sentimiento que decía mi esposo ahorita, ¿verdad? O sea, el Señor está cerca, su regreso está cerca. Realmente estamos buscando esa santidad, estamos buscando hacer su voluntad, estamos buscando que Él venga, ¿verdad? O con nuestras acciones estamos haciendo algo distinto a lo que nosotros estamos hablando. Cuando Dios llega a un lugar, cuando Dios irrumpe a un lugar, cosas van a pasar. Y eso es lo que pasa en cada evento, eso es lo que pasa en cada acto profético que hacemos, eso es lo que pasa en cada reunión que tenemos. El Señor llega y el Señor va a impactar nuestras vidas, nuestros corazones, y vamos a ver ciertos cambios en cada uno de nosotros y de nuestras familias, ¿verdad? Cuando nosotros lo permitimos. En Hechos de los Apóstoles 3, del 6 al 8, está Pedro, otro hombre. Ya vimos a Dios, ya vimos a Jesús, ya vimos al profeta. Ahora vamos a ver al discípulo. ¿Quién de los que está acá es un discípulo de Dios? Amén. ¿Sí?
somos discípulos, ¿verdad? Y dice, pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué hizo Pedro antes de darle la mano? Le dio la palabra, le dio una instrucción, habló. ¿Sí? ¿Quién era Pedro? Era un discípulo. Y ahí era algo tan hermoso, ustedes. A veces cuando nosotros vamos a un evento profético, lo que anhelamos es una palabra personal, ¿sí o no? O sea, estamos, Señor, por favor, que diga mi nombre, ¿verdad? Ayer mencionó a una tocaya y dije yo, ay, casi le doy. No fui yo, fue otra flor. Y de verdad, ustedes, digo yo, estamos anhelando esa palabra, estamos anhelando, bueno, si no es para mí, Señor, para mi esposo, bueno, Padre, para mis hijos, háblanos alguno, danos dirección, y estamos todo el tiempo, ¿verdad? Anhelando eso. Y de repente nos desconectamos de lo que el Señor está hablando para cada uno. Y ayer algo que predicaba la profeta era de Simón Pedro. Y entonces viene y le dice, ¿verdad? Hay un Simón en ti. Y ella hacía la referencia, ¿quién es ese Simón? ¿Verdad? Tus heridas, lo que hablábamos, tus heridas, tus temores, tus debilidades, tu mal carácter, tus enojos, tus sobresaltos, tus exabruptos, todo eso, ¿verdad? Nuestra humanidad. Pero también dentro de nosotros está ese Pedro, ese nombre que Dios nos dio. ¿Cómo Dios nos ve? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y adentro de nosotros está ese pleito, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a estos eventos, escuchamos la palabra del Señor y la tomamos para nosotros. Algo hace Dios en nuestras vidas. Tal vez no dijeron Flor ayer, tal vez no dijeron José, pero cuando hablaron de ese Pedro, dije yo, heme aquí, Señor, era para mí, ¿verdad? A veces creemos que porque tenemos un llamado, dejamos de ser humanos. Y no. Y muchas veces en el caminar, cuando uno empieza en el Señor, cuando uno empieza a tener esa relación con Dios y empezamos a ver que buscamos la santidad, buscamos ser mejores, el Señor que dijo de mí, y de repente nos enojamos y peleamos, ¿verdad? Y decimos, ay, Dios mío, no, pues todavía no. Y al final Dios sabe eso. Dios conoce cuáles son nuestras debilidades. Dios conoce cómo reaccionamos ante ciertas cosas. Y hay cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Y hay cosas que siempre van a estar, como el aguijón en la carne, que vamos a tener que sujetar y vamos a tener que dominar. Pero lo importante es entender que toda palabra va a tener un efecto en nuestras vidas. Amén. Y así es. Y si ustedes se dan cuenta, en este versículo, bueno, y Pedro, que el que estamos mencionando aquí, y el que mencionaba igual la profeta, es eso, realmente, recuérdense, él fue un apóstol del Señor, estuvo muy cercano a Jesús, él fue aprendiendo de Jesús y él caminó con él. Pero ¿qué pasó? Ustedes saben la historia, y así nos pasa muchas veces. Al final somos hombres, somos personas que tenemos defectos, que tenemos un pasado, tenemos muchas cosas que para nosotros consideramos malas, pero realmente mi punto es, y lo que el Señor quiere es que Él conoce tu corazón, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, lo que estés pensando, y como Él dice, lo de ayer ya lo eché al fondo del mar, o sea, ayer ya pasó. Y entonces eso es lo impresionante, como vemos cuando Dios tiene, pues, y eso es para todos realmente, pero cuando realmente una persona, así como la profeta y nuestros pastores, se han dejado usar por el Señor y reconocen esa autoridad, porque a través de esa autoridad que el Señor les da, pues pueden y tienen ese don desarrollado, tienen esa fluidez
para que ellos puedan darnos esa palabra. Y esa palabra lo que viene pues a darnos fe, a movernos, a hacer algo en nuestras vidas y para recordarnos eso, que ellos también son humanos, ellos también tienen un pasado, ellos también son unas personas que tienen igual que nosotros problemas, que tienen preocupaciones, pero ellos han decidido, y así como nosotros hemos decidido seguir a Cristo, pues eso nos da la fortaleza de seguir adelante, ir creciendo y ir tomando esa palabra y recibirla con todo nuestro corazón, porque muchas veces, como les digo, yo en mi caminar llegué a un momento así que ya la palabra o sea, me hacía un efecto tan mal, pero era porque el Señor estaba picando esa piedra, el Señor estaba quebrantando todo eso que yo tenía en mi corazón y quería que Él, o sea, que yo lo sacara realmente, que yo modificara mi forma de pensar, mi forma de creer y de ver cómo era la vida, sino entonces el Señor por eso me hablaba tanto tiempo, por eso Él constantemente me daba esa palabra y era para fortalecerme. Y hasta el día de hoy es cierto, uno siempre quiere ver esos milagros y eso bonito que tenemos. Y realmente al final el Señor lo que nos da es esa fuerza para que sigamos adelante, para que sigamos creyendo. Y bueno, al final les voy a contar un testimonio que tengo que me acaba de pasar. Y realmente es algo que estamos viviendo en familia y a veces, bueno, nosotros como cabezas de hogar nos cuesta, por lo menos a mí me cuesta compartirlo porque yo no quiero preocupar a mi familia, no quiero preocuparlos porque esa situación es, o sea, puede ser que sea egoísta, pero digo yo es mía, yo tengo que ver cómo lo resuelvo, yo tengo que ver qué tengo que hacer, pero realmente al final el Señor quiere que Él esté involucrado en esto y yo sé que Él está aquí y pues cuando terminemos les voy a contar una parte de esto que está pasando en nuestra vida. Así es, realmente cada vez que nosotros nos paramos acá, contamos un testimonio o compartimos la palabra, es algo que hemos vivido cada uno de nosotros y creo que es lo que el Señor ha usado para poder, así como nosotros recibimos bendición y recibimos palabra hace muchos años, también sé que cada uno de los que está acá y los que nos está viendo, algo queda y algo Dios está haciendo porque es la palabra de vida, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos palabra? ¿Verdad? Yo ayer escuché la palabra que le enviaron a la hermana Brenda, escuché la palabra que le enviaron a Eileen, a Joseph específicamente. Y de verdad, ustedes, cada vez que yo escucho esas palabras, a mí se me estruja el corazón. Y como decía ayer con Ale Argueta, ¿verdad? Me dice, ay, lloré, ¿oíste la palabra que le mandaron a Fito? Y yo no estaba aquí. Y me dice, ya lloré. Y de ahí yo regresé y le digo, ya lloré yo también. Porque realmente somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo. Y lo que le pasa a uno impacta la vida del otro. Muchas veces ha sido la palabra para Gloria, ¿verdad? Gloria está aquí, no, hoy no vino, ok, dile a Gloria. Y decimos nosotros, Dios de verdad es tan bueno. Y salimos de esos eventos motivados, salimos contentos, salimos a la expectativa de lo que Dios va a hacer y emocionados. Pero viene el domingo, viene el lunes, el martes. ¿Y qué hacemos con esa palabra? ¿Verdad? Los afanes, como bien decía mi esposo, las preocupaciones, tal vez las llamadas cobrando o los días que van avanzando y nosotros necesitamos cubrir ciertas cosas, empieza a entrar como ese afán. Entonces hemos aprendido que la palabra el Señor la da, pero nosotros debemos de someternos a la palabra de Dios. A veces nosotros, y como bien dice mi esposo, Satanás es un engañador y es un distractor. Cuando nosotros recibimos una palabra y podemos decir con toda la fe del momento, sí, yo lo creo en el nombre de Jesús y lo arrebato y lo tomo para mi vida. ¿Qué hago con esa palabra en ese momento? ¿Qué hago cuando empiezan a pasar los días? Entonces quiero que leamos Josué 3 al 9. En este versículo nos habla ya después de que Moisés le cedió la batuta a Josué, ¿verdad? Ya pasaron los 40 años en el desierto, ya vieron las plagas, ya vieron el maná, ya vieron, o sea, ya pasaron, tienen un largo caminar.
en el Señor, viendo esas maravillas, viendo esos desastres también, viendo cómo hicieron un becerro de oro y lo quemaron. O sea, ya Josué era un hombre maduro de todo lo que él había visto. Entonces dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. Escuchen, ¿verdad? Había una palabra. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de ustedes. Les está dando una palabra. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora a 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Entonces, de primero, Josué que da la palabra, pero junto con la palabra está dando una instrucción, ¿sí? Hay una promesa entre lo que estamos leyendo, que va a eliminar a los enemigos, ¿sí? Pero está dando una instrucción también. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. ¿Qué era el arca del Señor? La presencia de Dios, ¿verdad? Entonces los sacerdotes están dando la instrucción, ellos van a llevar el arca. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Encima no era época de calor, no era época cuando uno miraba el río y se ve todo seco, ¿verdad? Era cuando eso estaba en su máximo apogeo, el río. Dice, se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Ok, veamos. Tiene el pueblo la palabra, tiene el pueblo la promesa, tiene el pueblo la instrucción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Ejecutar. Hacer, ser obediente. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes? Ok, recojan todas sus carpas, sus champas, decir, sus carpas, agarran sus cositas, porque nos vamos a atravesar el río. Van viendo el río, y ese río está crecido, dicen en tu pueblo, mi amor. Y entonces viene y le dice, sí, tenés que avanzar. ¿Se pueden imaginar a los sacerdotes? Porque de verdad nosotros lo podemos ver en nuestra casa, en nuestro ministerio. Hace unos días tuvimos una reunión y estábamos hablando que sí, que cuando hay eventos, que la corredera, que sí, el espacio, sí, la gente confirma, sí pagaron, y es un merequetengue, decimos acá. Pero por otro lado, nosotros, el pueblo, pero por otro lado, los sacerdotes, las cabezas del ministerio están peleando batallas muy fuertes, ¿verdad? Con lo que pasó con la pastora Olondo, que acaba de estar con nosotros, no fue cualquier cosa, ¿verdad? No aterrizaba el avión, no despegaba el avión, tuvo que transbordar, perdió la conexión. Total es que vino un día después. Son cosas que todos van batallando. El pueblo y los sacerdotes están peleando sus batallas. Entonces yo me imagino a los sacerdotes cargando la presencia de Dios con el pie en medio de esa correntada, ¿verdad? Yo no sé quién ha visto un río crecido, pero se lleva vacas, carros y todo lo que se le atraviese. Entonces,
¿qué hacemos con la palabra? Cuando salimos de un evento tan emocionados, ¿verdad, Anita? Sí, las llaves, y sonaban esas llaves, y yo sé que tú cerrabas los ojos y escuchabas las llaves y decís, Señor, tú me estás diciendo esa palabra es para mí, yo sé que va a pasar. Pero cuando nos toca poner nuestros pies en ese río para que, dice, se abra, y se iban a hacer unos muros y tenían que pasar, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos con esa palabra, pero no somos capaces de poner nuestro pie porque nos falta fe, porque nos falta confianza, por la razón que ustedes quieran, porque humanamente no es imposible, ¿verdad? Te va a arrastrar, te vas a ir tú con la presencia de Dios, con el arca y con todos los demás. ¿Y qué pasa si no? ¿Verdad? ¿Y qué si no lo sana? Y yo estoy orando por sanidad, ¿y qué pasa si no sucede? Les quiero contar que hace unos meses les he compartido varias veces que estamos en un proceso de salud con mi papá, ahora con mi mamá también. Pero a mi papá lo tenían que operar urgentemente, se fue complicando todo y lo operaron de la próstata. Le tuvieron que hacer una biopsia. Y entonces cuando terminó una reunión de servidores precisamente, empezó la profeta a orar por cada uno de nosotros y me dijo, Florecita, dice el Señor que tu papá no tiene cáncer. Y yo dije, gloria a Dios, gracias Padre, ¿verdad? Y le dije, papi, tú no tenés cáncer. Ay, de verdad, mija, sí, el Señor me dio una palabra, tú estás sano, tú no tenés cáncer, no te preocupes. Ay, gracias a Dios, creímos. Fue tanto así que se me olvidó cuando daban el resultado de la biopsia, ni le habíamos puesto atención hasta que me dijo, mira, hoy me llamaron que tengo que ir con el doctor. Ok, vamos. Yo parada muy propia esperando, ¿verdad ustedes? El Señor ya me dijo a mí. Y entonces viene y empieza el doctor, mire, fíjese, don Luis, no quiero que se me desanime. Y yo, ¿cómo así? Quiero que esté tranquilo, su mente le puede jugar chueco, fíjese que la biopsia mostró ahí algo y entonces nunca mencionó la palabra. Le dio el diagnóstico, le dio las opciones. Y dije yo, por un segundo, Padre, ¿y entonces en qué estamos? ¿Qué pasó aquí? Entonces le dieron las opciones de tratamiento y más. Salimos y lo agarré. Y él mi papá es muy aprensivo. Bueno, y yo creo que a alguien que no es aprensivo igual le dan un diagnóstico así y se asusta, ¿verdad? Entonces lo agarré y le dije, yo tengo una palabra de parte de Dios que tú estás sano. Tú no tenés cáncer, le dije. Así que no importa lo que diga el examen, no importa lo que diga el médico, importa lo que dice Dios. Tuve que poner mis piecitos en el río. Sé que Dios va a hacer algo. Todavía no tengo el examen que dice negativo, pero lo voy a tener porque mi papá está sano. Es difícil, no es fácil. Las palabras cuando mi esposo dice, yo ya no quería oír ninguna palabra, yo ya estaba de verdad que... Es porque el Señor nos hablaba de bendición y de prosperidad y en ese tiempo no teníamos para comer. Y la gente no lo sabía. Mi Irene hermosa, 1 año con lo que tú me pagabas de tutorías, comió mi familia. Y no sabían, ¿verdad? La gente no sabía. El Señor mandaba el maná. Y cuando íbamos a un evento donde el Señor se movía y nos daba una palabra de bendición, de provisión, el Señor te va a usar, vas a ser columna financiera. Pero yo abría mi refri, estaba vacía, y abría mi alacena y estaba vacía. No quería poner mis pies en el río. ¿Sí? Entonces Dios nos da palabra y muchas veces esa palabra es contraria a lo que estamos viviendo en ese momento. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decir, Señor, yo tomo tu presencia, yo tomo el arca, me tomo de tu palabra y camino. Siempre el Señor nos va a mandar a avanzar, siempre el Señor nos va a mandar a hacer algo. Porque todo está basado en quién estoy creyendo. Yo estoy creyendo en Dios. Y así la gente me diga, y así me den los peores diagnósticos, y así
vea los problemas económicos y así vea que de repente un negocio no salió y así el otro nos estafó, yo sigo creyendo que la palabra de Dios se va a cumplir porque Amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo Amén. dijo, Él lo va a hacer. Y lo creo para mis hijos, y lo creo para mi esposo, y lo creo para Luisita, y lo creo para los jóvenes, y lo creo para cada uno de ustedes. Todo lo que Así Dios es. ha hablado para ustedes se va a cumplir. La pregunta el día de hoy es, ¿estoy sometiendo la palabra al Señor? ¿Estoy haciendo lo que me corresponde? Porque Dios te puede hablar de un excelente trabajo, pero si no estás mandando currículums, ¿qué hacemos? Sí sabemos que de repente te llegan a tocar la puerta y te ofrecen el trabajo, pasa. Pero el Señor también quiere que accionemos algo nosotros, porque el accionar es fe. Y a mí me hablaba el Señor y por eso tenemos que orar por nuestras autoridades y tenemos que orar por nuestros pastores, porque los primeros que pusieron los pies ahí fueron los sacerdotes, los que llevaban la presencia. Y si nosotros a veces creemos que es complicado para nosotros, la gente que está en eminencia, la gente que tiene una jerarquía mayor, también tiene mayores problemas, también tiene mayores tentaciones, también tiene mayores dificultades. Y Satanás está molesto. Entonces, no nos cansemos de orar por cada uno de ellos. Amén. Así es. Y realmente que uno cuando se da cuenta y regresa al tiempo y se pone a pensar todo eso, dice realmente no vale la pena estar en la situación que estaba. Pues en mi situación, como decía mi esposa, estábamos pasando por esa temporada muy mala, ahí sí que nadie queremos pasar por eso. Y más uno de hombre, cuando yo me sentía, pero Señor, si yo estoy haciendo, yo estoy caminando, o sea, yo me levantaba y iba a hacer lo que sea para conseguir esa provisión. Era muy difícil porque yo decía, estoy haciendo mi parte, según yo, pero entonces el Señor me seguía hablando, es que todo lo tenés que poner a mis pies, tenés que entregármelo a mí, yo voy a hacer la obra. Entonces pasamos ese proceso, fue bien complicado. Gracias a Dios el Señor nos ha bendecido de formas sobrenaturales, pero pasó algo hace poco que decía yo, no puede ser otra, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué este ciclo? No lo puedo, no puede ser que pasen estas cosas. Y yo le decía, Señor, pero si tú ya hablaste, tú lo dijiste, yo estoy creyendo, yo hago lo que tú me digas y así. Entonces pasó una situación. Gracias a Dios el Señor nos bendijo, me dio un proyecto, hice el proyecto, todavía me falta, pero estamos ahí. Pero me pasó una situación, venía haciendo unos negocios y me estafaron, no me pagaron unas cosas con otras personas. Y yo estaba realmente muy frustrado por eso. Yo decía, Señor, pero si estoy siendo obediente, ¿por qué me pasa esto? Pero a pesar de todo eso, realmente adquirí una deuda que ni siquiera es mía, sino fue de un equipo que yo renté y realmente he estado con una compañía que ellos son los que me han apoyado siempre. Y entonces, pero realmente es mi nombre el que estaba ahí. Yo tuve que adquirir esa deuda que ni era mía. Y yo decía, no puede ser. Miren, para no hacerles largo el problema, al final yo estuve negociando con ellos cómo lo podíamos arreglar. Yo estaba viendo cómo les pagaba. Y con la otra persona, miren, no he tenido solución de que él me pague, sino entonces he estado pagando yo. Vine yo y la persona, el dueño de la empresa, pues él es extranjero. Yo le hablé, yo le dije, mira, no te preocupes, yo me voy a hacer responsable, solo dame tiempo y miremos. Ustedes saben, la gente no se espera, ellos no están dispuestos porque es su negocio. Entonces vino y hicieron un documento. Miren, yo había hecho un pago y al final el abogado vino y me dijo, mire, solo voy a ver cuánto es, está bien. Miren, yo ni siquiera me di cuenta. Yo no había hecho ni siquiera los cálculos de lo que había lo que faltaba de la deuda. Vine yo y agarré el papel y solo lo firmé. Miren ustedes,
Yo hasta la fecha, yo le doy gracias a Dios, porque yo no me hubiera dado cuenta, realmente. Vinieron y entonces ya me tocaba que hacer el pago. Entonces vine yo y les escribí que me dieran unos días y que les iba a hacer el pago. Cuando en eso me escriben de vuelta y me dicen, mire, y puede incluir esta cantidad. ¿Cómo así? Le digo yo, pero ¿por qué me está subiendo más si teníamos ya lo que se debía? Es que mire, el abogado hizo mal el documento. ¿Cómo así? Entonces, miren, en ese momento yo me puse a hacer las cuentas y todo, y era mucho menos de lo que estaba yo pagando, de lo que se les estaba pagando. Me hacía falta, era menos de lo que yo tenía que pagar. Y yo, no puede ser. Y entonces le escribí, mire, pero fíjese que ahorita yo vi y es menos la cantidad y ustedes me están cobrando más. Bueno, miren, un relajo. Al final, realmente yo estaba en una posición que medio frustrado, pero realmente, pues mi esposa siempre ha tenido mucha fe y ella siempre, no, es que en el nombre de Jesús ahí vas a ver, pero siempre viene aquel negativo. No, pero si ya firmé el papel, ahora qué voy a hacer, si ahí ya está el documento, ellos no van a hacer nada. No, ahí vas a ver, vos hablarles y que no se va. Está bien, mi amor. Entonces yo colgué con ella y solo dije, Señor, pues haz tu voluntad. Yo la fregué, yo fui el que no me di cuenta, yo cometí el error. Es mi culpa, Señor, pero si tú crees que puedes hacer algo, hazlo. Pero y así fue. Pasó un día y no me escribieron. Mi esposa me preguntó, ¿qué pasó? ¿Te escribieron? ¿Te dijeron? Le digo yo, fíjate que no. Entonces al otro día mejor escribí yo porque dije, bueno, esto saber que están esperando. Si no me van a cobrar más. Entonces les escribí y cuando recibo la respuesta, porque me quedé esperando un buen rato, me respondieron, mire, fíjese que me autorizaron la deuda, lo que usted realmente debe. Eso es lo que tiene que pagar. Solo estamos esperando que el abogado nos diga algo y ya podemos solventar eso. Yo dije, bueno, gracias, Señor, gloria a Dios, porque realmente estaba pagando, o sea, mucho más dinero que realmente lo que era la deuda. Es cierto, a pesar de todo el problema, si ustedes se dan cuenta, porque es una deuda que no fue el que yo la adquirí, pero obviamente como es mi nombre, yo dije, bueno, pues como buen hijo de Dios, y yo le decía al pastor, es que pastor, es mi nombre, ¿qué puedo hacer? Y bueno, entre tantas, pues yo me hice responsable y lo estoy pagando, pero al final el Señor siempre está obrando. A pesar de las situaciones difíciles que uno pueda encontrarse, las situaciones súper complicadas, Él está obrando, porque realmente yo digo, bueno, Señor, tú hiciste, es cierto, esto no me pertenece a mí, esto yo no lo adquirí, pero tú estás poniendo aquí tu mano. Y al final, pues uno en lo humano se frustra, se enoja, pero he entendido y realmente el Señor ayer me ha dado una palabra y me decía, ya déjalos, yo voy a hacer el trabajo, yo lo voy a hacer. Ya no, o sea, el Señor lo que estaba tratando de decirme, porque realmente habían momentos que mi corazón se estaba endureciendo. Yo me enojaba, yo pasaba, o sea, me frustraba, porque realmente vienen cosas a tu mente que sí, Señor, son cosas que uno no mira. O sea, al final yo no veía, o sea, yo no miraba eso. El Señor me está bendiciendo, pero yo al final veía que el enemigo me estaba robando. Yo decía, no puede ser, pero bueno, dije, hasta que el Señor, y realmente ayer me lo volvió a decir, me dijo, déjalo en mis manos, yo tengo el control, yo tomo el control de la situación. No quiero que tu corazón siga padeciendo ese enojo, esa molestia. Suéltalos, me dijo yo. Ay, Señor, pero está bien, voy a hacer caso, los voy a soltar y los voy a bendecir, porque al final eso es lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste de verdad. Yo sé que hay gente que está en situaciones peores de las que yo pueda estar, pero
hay que soltarlo, hay que dejarlo. Y hasta que nosotros dejamos que el Señor obre, de verdad vamos a ver esa bendición, vamos a ver eso que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Ahí está nuestro Simón de repente queriendo pelear, ¿verdad? Pero bendito sea Dios. Cuando recibimos esas palabras, pasamos diferentes procesos. Y el último es qué vamos a hacer con la palabra, ¿verdad? ¿Vamos a permitir que se cumpla? ¿Vamos a pagar el precio para que se cumpla? ¿O la vamos a dejar morir? Y eso lo vamos a leer en Mateo 13, 3 al 9. Dice, contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Están hablando de Jesús, ¿verdad? Escuchen, o sea, una palabra. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunos cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén. Me recuerdo hace tal vez ya un año, hermana Brenda, 2 años, cuando el profeta Hernán vino a un evento y le dio la palabra del hotel. Y yo recuerdo que la hermana Brenda estaba a la par mía y yo agarré el teléfono y dije, lo grabo. Y empieza a darle una palabra el profeta con detalles tan específicos como para que no se confundiera, ¿verdad? Y supiera exactamente de qué le estaba hablando. No sé cuánto tiempo pasó de la palabra cuando usted la recibió a cuando se concluyó la palabra, que sé que están en el proceso todavía, pero ya la tiene cumplida, ya se materializó. Sé que fue un proceso, no fue que hoy recibió la palabra y mañana recibió el cumplimiento. Ese proceso muchas veces hace que la semilla que ha sido sembrada muera. Si no hay raíces profundas, ¿cuáles son las raíces profundas? Es la palabra de Dios, es nuestra relación con Dios, es nuestra comunión con Dios. Cuando a veces como pareja hablamos y me comparte esas situaciones, de verdad me enojo. Sale mi Simón. Y entonces yo digo, pero ¿por qué? Y mira, ¿por qué no hiciste? O mira, ¿por qué mejor no hacemos? Y mira, busquemos y hagamos algo, mi necesidad, ¿verdad? Pero en ese mismo momento, cuando me contó José lo que estaba pasando, él todavía no había regresado a Guatemala. Y yo me recuerdo que me enojé de primero, ¿verdad? Yo dije, la gente, ¿por qué es tan mala, tan tramposos? Gente que se le confió, gente que se le ayudó y pagó mal, ¿verdad? Pero en ese mismo momento le dije, José, bendito Dios que es en este tiempo y no fue que tú dependieras de lo que ellos iban a hacer o lo que ellos iban a pagar para que nosotros pudiéramos tener una provisión. 1. 2, le dije, hasta acá Dios ha sido fiel. Nosotros hemos comido sin tener un centavo en el banco. Hemos tenido techo, hemos tenido abrigo, hemos tenido ropa, sin que nuestro trabajo o nuestra empresa esté generando. Nosotros en medio de esa crisis hemos conocido a ese Dios sobrenatural y eso ha hecho que nuestras raíces sean profundas. Eso ha hecho que en medio de el río creciente nos animemos a poner nuestros pies sabiendo que Dios va a hacer algo. Ha sido difícil, ha sido un caminar, pero tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que la presencia de Dios va con nosotros. Nuestra oración este día
es que la semilla que ha sido sembrada en sus corazones dé ese fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Que toda la gente que puede ir a un evento, que puede ir a una iglesia, que pueda escuchar una prédica, pueda ser esa tierra fértil con cimientos, esa tierra donde la semilla va a caer y va a brotar, porque no vamos a determinar ni nuestra fe ni nuestra esperanza en las situaciones que puedan estar pasando en el mundo. Y como lo hablaba con mi mamá hace un tiempo, y le digo, mami, todo está caro, era lo que les decía, ¿verdad? O sea, repetimos y hablamos, todo está caro, ya no alcanza para nada, mira el súper, se multiplicó todo, la gasolina subió, por allá están peleando la guerra y acá ya subieron, ¿verdad? Las cosas. Entonces, tuve la necesidad de hacer un alto y decirle, sí, mamá, pero nosotros no vivimos bajo ese gobierno. Nuestro gobierno es el Señor, nuestra provisión, nuestra bendición, nuestra seguridad, nuestra salud. Todo lo encontramos en Él. Así que en esta mañana oramos que puedan ser tierra fértil para cada palabra que han recibido. Que cada vez que hay un evento, que cada vez que viene una profeta, puedan ir ustedes a arrebatarlo para sus vidas y dar fruto abundante. Y sobre todo saber que en este caminar no vamos solos, vamos acompañados, ¿verdad? Estamos acompañados por hermanos, por pastores, por profetas que han pasado el río y que están esperando que nosotros sigamos atrás de ellos. Amén. Y también recordemos que el Señor no nos pide una fe grande. O sea, ya vieron, si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, moveríamos cualquier montaña. Y realmente nosotros nos sentimos agradecidos y por eso queríamos compartir esto con ustedes, porque sabemos que así como a nosotros nos ha ayudado el Señor hasta este día, hemos ido creciendo a través de los discipulados, de los pastores, la palabra profética, pero realmente también que creamos y que conectemos nosotros mismos con el Señor. Que la mejor palabra profética también está escrita, Él la dejó establecida y sabemos que a través de eso nosotros podemos seguir creciendo y podemos encontrar a ese Dios y a ese Padre verdadero que a veces buscamos, que queremos verlo, queremos tocarlo, pero sabemos que Él está con nosotros y Él en todo momento nos va a cubrir. Entonces ahora quiero que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a bendecir a cada uno de ustedes.